primera vez que me llegó un pedido para la calle Olmos 47, eran las 11:30 de la noche y yo solo quería terminar mi turno e irme a dormir. Me llamo Mateo, tengo 24 años y llevaba 8 meses repartiendo comida para pagar la universidad. A esa hora ya conocía cada calle de mi zona de memoria. Por eso, cuando vi esa dirección en la pantalla, se me hizo un nudo en el estómago. La calle Olmos la conocía bien y en el número 47 no vivía nadie. Era una casa que todos en el barrio evitaban, una construcción vieja de 2 pisos, con las ventanas tapiadas con tablones y el jardín tan crecido que las malezas llegaban a la cintura. Yo crecí a pocas cuadras de ahí y mi abuela me había advertido sobre esa casa desde que tengo memoria. Todavía me acuerdo de una vez, de chico, que se la señalé en la calle. «En esa casa no entras nunca vos, Mateo», me había dicho muy seria. Ahí vivió una familia que se fue de un día para otro, sin avisarle a nadie, y la casa nunca se vendió. Nunca. ¿Sabes por qué nadie la compra? Porque los que la fueron a ver salían corriendo. ¿Y por qué salían corriendo, abue?, le pregunté, con esa curiosidad morbosa que tienen los chicos. «Por lo que escuchaban adentro», me dijo, y me agarró la muñeca con esa fuerza que tienen las viejas cuando hablan en serio. «Si algún día pasas por esa puerta, no miras, no preguntas». Me reí de eso durante años. Cuentos de abuela, pensaba. Hasta esa noche, cuando me tocó a mí, llegué con la bolsa de comida en la mano y me quedé parado en la vereda, mirando esa fachada negra. Tiene que ser un error, pensé. Revisé la AP. El pedido decía claramente: calle Olmos 47, 2 hamburguesas, 2 gaseosas, 2 porciones de papas, comida para 2 personas, y una nota del cliente que decía: dejar en la puerta de atrás, tocar 2 veces, gracias. Rodeé la construcción por un sendero de tierra hasta la parte de atrás, donde había una puerta de madera hinchada por la humedad. Toqué 2 veces, como pedía la nota. Esperé, nada. Iba a dejar la bolsa en el suelo cuando escuché, del otro lado de la puerta, una voz de mujer, suave, casi amable. «¿Trajiste las 2?» preguntó. Sí, señora. 2 hamburguesas, 2 gaseosas», respondí, sin entender bien por qué me lo preguntaba. «Qué bueno. A ella le gustan con mucho ketchup», dijo la voz, y se quedó callada un segundo. «¿Le pusiste mucho?» «No sé, señora. Viene como lo manda el local», le dije. «La próxima pedís que le pongan más. Ella se enoja si está seca», dijo y bajó el tono. «Déjala ahí y no abras la puerta». Dejé la bolsa, marqué el pedido como entregado y me fui casi trotando hasta la moto. Me dije que no era nada, una señora rara, viviendo en una casa abandonada. La ciudad está llena de historias así, pero esa frase, «ella se enoja si está seca», se me quedó pegada toda la noche. El problema fue que el pedido se repitió 3 noches después. Misma dirección, misma hora, misma comida. Comida para 2. Y de nuevo me tocó a mí. Esta vez, cuando toqué la puerta, la voz tardó más en responder, y cuando lo hizo, sonaba cansada. «Llegaste tarde hoy», me dijo. Ella ya tenía hambre. «Disculpe, había mucho tráfico», respondí por inercia. Y enseguida me sentí estúpido por estar dándole explicaciones a una puerta cerrada. «¿Está todo bien ahí adentro, señora?» «Todo bien. Mientras coma, todo está bien», dijo la voz. «¿No quiere que le llame a alguien?» Insistí sin saber bien por qué. «¿A un familiar? ¿Algo?» Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que se había ido. «El único familiar que tengo está acá adentro conmigo», dijo finalmente. «Y no va a salir. Andate». Esa noche no me pude sacar la cosa de la cabeza. ¿Quién era ella? ¿Por qué la señora nunca abría la puerta? Empecé a fijarme cada vez que pasaba por la zona, y la casa siempre estaba igual. Oscura, tapiada, muerta. Ni una luz, ni un movimiento, pero los pedidos seguían llegando, 2 veces por semana. Siempre comida para 2. Siempre la misma nota. Al final no aguanté y le pregunté a un compañero, Damián, que repartía hacía como 10 años, si alguna vez le había tocado ir ahí. Se quedó mirándome raro. «¿Olmos 47?» dijo. «A ver, muéstrame». Le pasé el teléfono con el historial. Lo miró, frunció el ceño y me lo devolvió como si quemara. «Mateo, ahí no entrega nadie», me dijo. «Esa casa está cerrada con candado hace como 10 años. Yo pasé 1000 veces. Está muerta». «Te juro que voy 2 veces por semana», le dije. «Hablo con una señora. Me contesta y todo». «¿Le viste la cara?» «No,
Nunca abre la puerta. Damián se quedó callado un rato largo. Después me palmeó el hombro. Mira, te lo digo en serio, me dijo bajando la voz. Si la plata entra, dejas la bolsa y te vas. No te metas. Hay pedidos que es mejor no entender. Ese es uno. ¿Vos sabés algo que no me estás contando?, le pregunté. Sé que hace años un pibe nuevo se puso a investigar esa casa, me dijo, y dejó de venir a laburar. Eso sé. Anda tranquilo. Pero la curiosidad me ganó. Una tarde, con luz de día, fui a la casa solo a mirar, sin pedido, sin nada. Me metí por el sendero de atrás y me acerqué a esa puerta de madera. Estaba cerrada, con un candado oxidado que parecía no haberse abierto en años. Eso me heló la sangre. Si la puerta estaba con candado por fuera, ¿cómo entraba y salía la señora? ¿Cómo recogía las bolsas? Miré para abajo. En el suelo, junto a la puerta, había un cuadrado de pasto pisoteado, sin malezas, como si alguien dejara cosas ahí seguido, y al costado, medio escondida entre los yuyos, encontré una pila de bolsas vacías. Decenas, de distintas apps, de distintos restaurantes. Algunas viejas, descoloridas por el sol, otras nuevas, pero ninguna tenía restos de comida. Estaban todas limpias, dobladas, ordenadas, como si alguien las hubiera abierto, sacado la comida y guardado el envoltorio con cuidado. Se me revolvió el estómago. Saqué el teléfono para sacar una foto y en ese momento sonó un pedido nuevo. Calle Olmos 47. Mismo horario, mismas 2 hamburguesas, pero la nota era distinta esta vez. Decía, sé que estuviste mirando. A ella no le gusta que la miren. Casi se me cae el celular. Miré la casa, las ventanas tapiadas, los tablones podridos. Y entonces, en la ventana del segundo piso, entre 2 tablones rotos, vi un movimiento. Una mano, pequeña, pálida, con los dedos apoyados contra el vidrio sucio. La mano de alguien que estaba ahí adentro, en una casa cerrada con candado por fuera, mirándome. No fui a la policía esa noche. Fui 2 días después, cuando junté el coraje, y casi me arrepiento por cómo me trataron. El oficial me escuchó con cara de aburrido hasta que mencioné la dirección. Ahí cambió la expresión. ¿Olmos 47? Repitió, y dejó la lapicera. Espera un segundo. Llamó a otro policía, uno más viejo, que estaba tomando mate en el fondo. Che, Suárez, vení. El pibe dice que reparte comida en la casa de Olmos. El viejo se acercó despacio. Me miró de arriba a abajo. ¿En cuál casa?, preguntó. La del 47, la tapiada, dije. Hablo con una señora. Me pide comida para 2 personas. Suárez se sentó enfrente mío y dejó el mate en la mesa. Pibe, escúchame bien, me dijo. Hace 10 años, en esa casa vivía una mujer con su hija. La nena estaba enferma, algo en los huesos que no la dejaba caminar. La madre la dejó de sacar. Dejó de mandarla a la escuela, tapió las ventanas. Los vecinos pensaron que se habían mudado, hasta que empezó el olor. ¿Qué olor?, pregunté, aunque ya lo sabía. Encontramos a la nena en la cama del segundo piso. Llevaba meses muerta, me dijo sin sacarme los ojos de encima. Y a la madre la encontramos en la cocina, viva, preparándole la comida igual. 2 platos. Decía que su hija comía despacio. La internamos. Murió en el psiquiátrico hace 3 años, pibe. Hace 3 años. Me quedé mudo. Solo atiné a preguntar lo único que importaba. Entonces, ¿quién me está haciendo los pedidos? Suárez no me supo responder. Pero fueron a la casa esa misma tarde. Forzaron el candado. Adentro estaba todo cubierto de polvo, intacto, como un museo de hace 10 años. No había nadie. No había comida, no había ni una sola de las bolsas que yo había visto apiladas atrás. Solo en la cama del segundo piso, junto a la ventana donde yo había visto esa mano, había un plato limpio y al lado un tenedor con marcas de dientes en el metal. Borré la app de mi teléfono esa noche. Conseguí otro trabajo, de día, en un depósito. Pero a veces, cuando paso en colectivo por la calle Olmos y miro esa casa tapiada, juro que en la ventana del segundo piso se mueven 2 tablones. Y aunque sé que es imposible, aunque sé que ahí no entra nadie, no puedo dejar de pensar en que en algún lado alguien sigue esperando 2 hamburguesas con mucho ketchup, porque ella se enoja si están secas. Si esta primera ya te dejó mirando de reojo la puerta de tu casa, espera a escuchar la que sigue. Suscríbete ahora, así no te perdés ninguna, porque la próxima me la contó alguien que casi no la cuenta.
Yo siempre fui de las que pensaban que esas cosas les pasan a otros. Me llamo Camila, tenía 22 años y repartía de noche para juntar plata y terminar la carrera. La noche pagaba mejor, los pedidos eran más y la propina más grande. Mi mamá me decía que era peligroso y yo le decía que exageraba. Camila, una chica sola a las 3 de la mañana en la moto, no me gusta nada, me decía cada vez que salía. Ma, no pasa nada. La gente que pide a esa hora son oficinistas con hambre, no asesinos. Le contestaba yo riéndome mientras me ataba el casco. Vos reíte. El día que te pase algo, ahí te vas a acordar de mí, me decía. Hoy ya no le discuto nada. Hoy le doy la razón en todo. El pedido del que les quiero hablar entró un martes, casi a la 1 de la mañana. Departamento en un edificio nuevo, de esos de torre de vidrio con portero electrónico y nadie en la calle. Piso 9, departamento B. La nota del cliente era larga, lo cual ya era raro. Decía: subí por el ascensor del fondo. No uses el principal. Cuando llegues, no toques el timbre. Mándame un mensaje por la app y espera mis instrucciones. Me reí sola arriba de la moto. Pensé que era un excéntrico, uno de esos que tienen 1000 reglas, pero la plata era buena y la propina que ofrecía era el triple de lo normal. Así que subí por el ascensor del fondo, como pedía, y cuando llegué al 9º, le escribí: hola, soy de la app. Ya estoy en tu piso. La respuesta llegó al toque. Perfecto. Camina hasta el final del pasillo. La puerta B está a la derecha. Deja la comida en el piso, frente a la puerta. No toques. Después camina hasta la ventana del fondo del pasillo y quédate ahí mirando la calle hasta que yo te avise. Le escribí: jaja, ¿en serio todo eso? ¿No te la puedo dejar y listo? Por favor, es importante para mí. Te pago bien, contestó. Me quedé mirando el teléfono. Qué ganas de complicar todo, pensé. Pero hice lo que decía. Dejé la bolsa. Caminé hasta la ventana y me puse a mirar la calle vacía. Escuché, atrás mío, cómo se abría una puerta. Lento, después unos pasos suaves, después la puerta cerrándose de nuevo. Y enseguida vibró el teléfono. Listo, gracias, ya puedes irte. Te dejé buena propina. Y así fue. La propina apareció en la app, generosa como prometió. Bajé al ascensor con el corazón un poco acelerado, pero pensando que había sido el pedido más fácil de la noche. Plata fácil por mirar una ventana. Al otro día lo conté como anécdota graciosa. Te juro, el tipo me pagó el triple por mirar por una ventana mientras él agarraba la comida. Le conté a mi compañera Sophie: debe ser uno de esos millonarios con fobia social. Mientras pague, yo miro la ventana que quiera. Se rió Sophie. Ojalá me toque a mí. El pedido se repitió la semana siguiente. Mismo departamento, misma hora, mismas reglas. Y otra vez me tocó a mí. Y otra vez la propina enorme. Empecé a esperar ese pedido. No les voy a mentir. Era plata regalada. Pero la tercera vez algo cambió. Las instrucciones fueron más largas. Hoy necesito que hagas algo más. Cuando dejes la comida, antes de ir a la ventana, decí en voz alta: la cena está servida, señora. Después anda a la ventana. Es importante. Te pago el doble. Me quedé parada en el pasillo con la bolsa en la mano. Eso ya no era excentricidad. Eso era otra cosa. Le escribí: perdón, pero eso me incomoda un poco. ¿Para qué tengo que decir eso? La respuesta tardó, y cuando llegó, se me secó la boca. Porque si no lo decís, ella se enoja. Y no querés que se enoje mientras estás en el pasillo. ¿Quién es ella? Escribí con los dedos temblando. Mi mamá. Le gusta que le avisen. Por favor, Camila, decilo y andate. Nunca le había dicho mi nombre. La app muestra solo el nombre de pila, sí. Pero leerlo escrito por él, en esa situación, me erizó toda la piel. Quise irme. Pero pensé en la plata. Pensé en que ya estaba ahí. Y me dije que era la última vez. Dejé la bolsa. Y con la voz temblando, dije, casi en un susurro: la cena está servida, señora. El pasillo estaba en silencio. Y entonces, del otro lado de la puerta del 9B, una voz de mujer, vieja, ronca, contestó: gracias, querida. Sos muy amable. ¿No te quedas a comer con nosotros? Yo había dejado la comida frente a una puerta que, hasta donde sabía, era la de un hombre que me escribía por la app. Pero quien me habló fue una anciana, y el teléfono vibró en el mismo instante.
No le contestes. Andate. Ahora. No esperé nada más. Corrí al ascensor. Mientras bajaba, el teléfono no paraba de vibrar. ¿A dónde vas? Todavía no terminó. Camila, te habló y no respondiste. Eso le duele. Ahora va a querer que vuelvas. Va a querer que entres. Cerré la app, apagué el teléfono y manejé hasta mi casa sin parar, mirando el espejo cada 2 cuadras. Al otro día, con luz de sol y un poco más de coraje, decidí entender qué había pasado. Entré a la app para reportar al cliente y descubrí que la cuenta no existía. No había historial, no había pedidos, no había nada, como si nunca hubiera ordenado. Pero la plata de las propinas seguía en mi cuenta, real, cobrada. Le conté todo a mi supervisor, un tipo grandote llamado Ortega, que ya había visto de todo en 20 años de reparto. Esperaba que se riera de mí. No se rió. Se puso pálido. ¿Piso 9, departamento B? Me preguntó, y bajó la voz aunque estábamos solos. Repetímelo. ¿Te pidió que dijeras algo en el pasillo? Sí, que dijera que la cena estaba servida, le dije. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sos la primera que me trae esto, Camila, me dijo frotándose la cara. Hubo otro chico hace unos meses. Mismo edificio. Mismas reglas raras. Le pedían que dijera cosas en el pasillo y cada vez le pedían un poco más. ¿Más qué? Pregunté con un nudo en la garganta. Primero que dijera una frase, después que tocara la puerta, después que la abriera. Una noche le pidieron que entrara a dejar la comida en la mesa de la cocina, me dijo Ortega y se quedó callado. Esa noche no volvió. ¿Cómo que no volvió? Dije casi sin aire. No volvió a trabajar con nosotros. No volvió a su casa, no volvió a ningún lado, por lo que sé. La familia lo busca todavía. Y la app dice que su última entrega fue en una dirección que no existe. Fui hasta el edificio una última vez, de día, solo para sacarme la duda. Toqué al portero, un señor de guardapolvo gris que barría la entrada. Buenas, el departamento 9B, tengo que dejar algo, le mentí. El hombre dejó de barrer y me miró con una cara que no me voy a olvidar. Señorita, en el piso 9 no hay departamento B, me dijo despacio. Del 9 para arriba hay un solo departamento por piso. Son los más caros. El 9 es uno solo. ¿Y quién vive ahí?, pregunté. Nadie. Está vacío hace años. Vivía una señora mayor con el hijo. La señora murió adentro, en la cama, y tardaron como 3 semanas en encontrarla porque el hijo no avisó a nadie, me dijo. Y bajó la voz. Cuando entraron, el hijo seguía cocinando para ella todas las noches. Se lo llevaron, pero le voy a ser sincero, desde entonces los de las apps suben seguido al 9, suben con comida, y no todos bajan. Nunca más repartí de noche. Cambié de zona, cambié de horario, hice todo distinto, pero todavía, a veces, me llega una notificación a la 1 de la mañana. La abro medio dormida y siempre es el mismo mensaje de una cuenta sin nombre que dice: ella sigue esperando que vuelvas a servirle la cena. Esta vez, quédate a comer. Yo no contesto, apago el teléfono, pero a veces, en el silencio de mi pieza, me pregunto cuánto tiempo más voy a aguantar sin obedecer. Llevo 18 años repartiendo. Empecé con pizzas en una moto prestada y terminé haciendo de todo a toda hora en esta ciudad que nunca duerme. Me llamo Esteban, tengo 44 años y si algo aprendí en este laburo es a leer a la gente en 3 segundos, por la voz en el portero, por cómo abren la puerta, por cómo te miran. Le digo a los pibes nuevos siempre lo mismo: esto no es repartir comida. Esto es leer gente. El día que no puedas leer al que abre la puerta, esa noche te volvés a tu casa. Por eso lo que les voy a contar todavía me quita el sueño. Porque esa noche, por primera vez en 18 años, no pude leer lo que tenía enfrente. Era un pedido en una zona de casas bajas, tranquila, de esas que de noche quedan completamente a oscuras. Una casa común, con un farol amarillo en la entrada. Toqué el timbre y abrió un hombre de unos 60 años, canoso, en pijama, con cara de sueño. Todo normal. Buenas, le traigo su pedido, le dije estirándole la bolsa. Ah, gracias, muchacho, me dijo. ¿Me la dejas en la mesa de la entrada? Tengo las manos ocupadas. Sí, cómo no, le dije. Y entré 2 pasos. Dejé la bolsa en una mesita
y me di vuelta para irme. Fue ahí cuando lo vi bien, de costado, a la luz del pasillo. El hombre me sonreía, una sonrisa amable, pero tenía los ojos fijos en mí, sin parpadear, y la sonrisa era demasiado grande. Le tiraba de las mejillas de una forma que no parecía cómoda. Como si alguien le hubiera explicado cómo sonreír sin haberlo visto hacer nunca. ¿Está todo bien, señor?, le pregunté porque no se movía. Todo bien, me dijo, sin que la sonrisa le cambiara ni un poco. Es lindo que venga gente. Acá no viene nadie. Bueno, que tenga buena noche, le dije, y salí más rápido de lo normal. Ya en la moto, mientras arrancaba, miré la casa. El hombre seguía en la puerta, mirándome, con esa misma sonrisa congelada, y entonces levantó la mano para saludar, pero el brazo subió de golpe, recto, mecánico, y se quedó arriba, quieto, demasiado tiempo, como un muñeco al que le mueven una sola parte. Aceleré sin mirar atrás. Me dije que era un viejo solo y raro. La soledad pudre a la gente. Yo lo vi 1000 veces en este laburo, pero esa misma noche, una hora después, me entró otro pedido, y cuando vi la dirección, se me heló todo. Era la misma casa, el mismo farol amarillo. Pensé que el viejo había vuelto a pedir. Toqué el timbre y abrió mi hermano Fabián, que vivía a 30 kilómetros, que yo había visto el domingo pasado en el asado de mi vieja, parado en la puerta de la casa de un desconocido, en pijama, sonriéndome. «Hola, hermano», me dijo. «¿Me la dejas en la mesa? Tengo las manos ocupadas». Era su voz, era su cara, era el lunar que tiene al lado de la ceja. Me quedé clavado en el umbral. «Fabián, ¿qué haces acá?», le pregunté despacio, sin moverme. «Vivo acá», me dijo, sin que la sonrisa se le moviera ni un milímetro. «Siempre viví acá». «Vos vivís en Lomas, hermano. Te vi el domingo», le dije. «Te confundís, Esteban». «Siempre viví acá», repitió, exactamente con el mismo tono, como si fuera una grabación. «Deja la comida en la mesa. Deja la comida en la mesa. Vos no sos mi hermano», le dije, y di un paso para atrás. La sonrisa se le borró de golpe. No se transformó en enojo ni en tristeza. Simplemente se apagó, como cuando cortas la luz de una pieza. La cara de mi hermano se quedó en blanco, sin ninguna expresión, mirándome, y entonces, sin mover los labios, con una voz que no era la de Fabián, ni la del viejo, ni la de nadie, una voz que parecía venir de varios lugares a la vez, dijo: «¿Cuál te queda mejor, el viejo o tu hermano? Decime cuál te da más confianza y uso ese». No me acuerdo de haber bajado los escalones. Me acuerdo de la moto, del motor, del viento helado en la cara. Me acuerdo de mirar el espejo retrovisor y ver, parado en medio de la calle oscura, una figura que ya no era mi hermano ni el viejo, sino algo más alto, más delgado, con los brazos demasiado largos, colgando a los costados. No me siguió, solo se quedó ahí, quieto, mirándome irme, como estudiando la forma en que yo me escapaba, para poder copiarla después. Esa noche, temblando, llamé a Fabián a las 3 de la mañana. «Hola», atendió, dormido, con la voz pastosa. «¿Esteban? ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? ¿Dónde estás?», le pregunté, casi gritando. «¿Cómo dónde estoy? En mi cama, boludo, son las 3 de la mañana», me dijo, ya enojado. «¿Me llamas para esto? ¿Estás borracho? ¿Estás en Lomas? ¿En tu casa? ¿Con Vanessa?» «Sí, con Vanessa, en mi casa, en Lomas, donde vivo hace 10 años», me dijo. «¿Qué te pasa, Esteban? Me estás asustando». Era él, era de verdad él. Lo escuché putearme por despertarlo y nunca en mi vida me alegré tanto de que alguien me insultara. Le dije que me había confundido, que perdón, y corté antes de que se diera cuenta de que estaba llorando. Volví a esa calle al otro día, con luz. Necesitaba ver la casa de día, con gente en la calle, para convencerme de que existía. Y existía, pero estaba cerrada, con un cartel de «Se vende», descolorido y torcido en la reja. Las ventanas tenían tierra de años. Toqué a la casa de al lado. Me atendió una señora mayor con un delantal de cocina. «Buenas. Perdone que la moleste», le dije. «¿Usted sabe quién vive en la casa del farol amarillo?». La señora miró la casa. Después me miró a mí y se persignó. «¿Le pasó algo anoche, mijo?», me preguntó, en vez de responder. «¿Por qué me pregunta eso?», dije. «Porque tiene la misma cara que tienen todos», me dijo. «Ahí no vive nadie hace mucho. El último fue un señor solo, mayor. Nos dimos cuenta
de que había fallecido cuando empezamos a ver luces raras de noche y un olor feo. Hacía rato que estaba muerto, el pobre. Pero anoche me abrió la puerta alguien, le dije, con la voz quebrada. Ya sé, me dijo bajando la voz, como si la casa pudiera escuchar. Los repartidores siguen viniendo. De vez en cuando veo a alguno parado en esa puerta, hablando solo, hablando con alguien que no está. Y siempre, antes de irse, ponen la misma cara de susto que tiene usted ahora. Yo ya no salgo de noche y le voy a dar un consejo, mijo. No acepte más pedidos de esta calle, no importa lo que pague. No sé qué era, no sé si era una cosa, un fantasma o algo que ni siquiera tiene nombre. No sé si de verdad tomó la cara de mi hermano o si mi cabeza, del miedo, me la puso ahí. Lo único que sé es que dejé de aceptar pedidos en zonas oscuras y que cada vez que un cliente me sonríe de más o me saluda con el brazo demasiado tieso, siento que se me hiela la espalda, porque pienso en esa pregunta, ¿cuál te queda mejor? Y pienso que esa cosa todavía está practicando, aprendiendo a sonreír, aprendiendo a saludar, aprendiendo a hablar como mi hermano, esperando el día en que lo haga tan bien, que yo le abra la puerta de mi propia casa y le deje la comida en la mesa y le diga gracias, hermano, sin darme cuenta de que del otro lado en realidad nunca hubo nadie. Suscríbete para más historias de terror.